Hola queridos hermanos, espero se encuentren bien. Justo saludarlos el día de hoy. Damos gracias a Dios por estar un día más, ¿cierto? Como siempre lo digo, detrás de esta cámara. Agradecemos a Dios su bondad, su misericordia. Agradecemos al Señor todo lo que ha hecho por nosotros y seguirá haciendo cada día. Espero se encuentren con bien, con salud hermano, sin ninguna necesidad. Y si tienen alguna necesidad espiritual, oración, ¿cierto? Déjanos tu mensaje para poder orar por tu vida, hermano. Hoy día vamos a continuar con lo que estamos viendo sobre las señales de los últimos tiempos. El día de hoy veremos señales por venir profetizadas. La cita bíblica la vamos a encontrar en Mateo 24, del verso 3 en adelante. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Estas son palabras del mismo Señor Jesús, hermano. Palabras de Él. Entonces acá muestra a los discípulos cómo le preguntaban, ¿cierto? Cómo tenían ellos el deseo de saber qué es lo que iba a acontecer, qué es lo que iba a pasar. Querían las señales ellos antes del fin. Y Jesús, ¿cierto? Les dice, les da solamente unas pistas. Tengan cuidado, van a venir muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. También les dice: van a oír rumores de guerra, van a haber guerras también. Y dice: no se turben por eso que va a pasar, por esa guerra, por esos rumores de guerra. No tengan temor, no tengan miedo de eso, porque eso debe pasar, debe acontecer. Debe haber hambre, deben haber pestes, terremotos en diferentes lugares del mundo. Y todo esto será solamente, dice, principio de dolores. Ya veremos algunas de las señales el día de hoy que van a suceder en los tiempos del fin. Jesús anunció lo que vendría, hermano. Vimos el engaño, ¿cierto? Vimos la falsedad que vendría a esta tierra. Y ahora vamos a ver algunas señales que se anteponen a los grandes acontecimientos, a todo lo que va a pasar en esta tierra, hermano. A todo lo que va a acontecer en este mundo. El objetivo es que nosotros como creyentes, hermanos, sepamos y reconozcamos las señales, los tiempos que estamos viviendo y podamos estar alertas, ¿cierto? Podamos estar viviendo una vida santa, podamos estar viviendo separados del mundo, ¿cierto? Y viviendo de la mano del Señor. Jesús habló acerca de las guerras y de los rumores de guerra, como lo acabamos de leer, ¿cierto? Que dice: oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Ojo, ahí debemos tener claro, hermano, porque muchos dicen: no, ya están las guerras, y hambre, y peste, pestilencia, ya es el fin. Pero acá dice: no, pues acá dice que todavía no es el fin, porque faltan muchas cosas que acontezcan en esta tierra. Falta todavía mucho acontecimiento en el escenario de este mundo. Y guerra siempre ha habido, hermano. En el mundo siempre ha habido guerra y hemos vivido más en guerra que en tiempos de paz. El gran ejemplo, ¿cierto? La Primera Guerra Mundial en el 28 de julio del año 1914, y esta finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó, ¿cierto?, las condiciones de armisticio, y fue la primera guerra donde se involucran las naciones del mundo. La causa, ¿cierto?, fue provocada por el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando. Imagínense, hermanos, que por un hombre, por una persona importante, se produjo una guerra mundial. Por un hombre murieron muchos hombres más, murieron muchas personas
inocentes, hermano. Entonces siempre ha habido guerra en el mundo. Ahora se han intensificado, ¿cierto? Pero a lo mejor no como antes, que eran estas batallas sangrientas. Ahora podemos ver algunas batallas químicas o como este virus, ¿cierto? Que nos ha atacado ahora el coronavirus, que podríamos también llamarlo un arma biológica, porque ha matado a mucha gente, hermano. Ha matado a muchas personas. Entonces también se puede tomar como un instrumento bélico este virus, que es el coronavirus. La Segunda Guerra Mundial también, cierto, que fue la guerra más sanguinaria de la historia, detonada principalmente por la invasión a Polonia en 1939 y el ataque a Pearl Harbor en 1941, que todos conocemos esa parte de la historia, donde se aliaron las potencias, ¿cierto? Y sucedió en los años 1939 y 1945. Fuerzas armadas de más de 70 países participaron en el combate aéreo, naval y terrestre. En esta guerra murió alrededor del 2% de la población mundial, unos 60 millones de personas, siendo los civiles la mayoría de los fallecidos. Tenemos ahí, ¿cierto?, en esa guerra el holocausto, ¿cierto?, de los judíos, donde murieron cerca de 6 millones de judíos, entre negritos, entre homosexuales, ¿cierto?, lisiados. Recuerden que este hombre, Hitler, quería formar una super raza, entonces todo lo que no iba a ayudarle, ¿cierto?, al desarrollo de sus planes, él lo eliminaba. Muchos decían que él era el anticristo, hermano, de la forma que él se comportó, de la forma como él mataba, asesinaba a las personas, cómo asesinaba a la gente, hermano. Fue algo terrible, algo espantoso, y varios documentales, está todo esto documentado, no es un invento. Hay muchas películas también acerca de esta guerra mundial, que fue terrible, hermano, terrible. Y el mundo siempre ha estado ligado a esta guerra, siempre ha vivido en medio de esta guerra. Son pocos los tiempos que ha habido de paz en el mundo. Después tenemos la guerra del Golfo, la guerra de Irak, que algunos dicen, cierto, entre comillas, que fue la tercera guerra mundial, pero la Biblia dice otra cosa, cierto, que la tercera guerra mundial se va a librar en el valle de Armagedón. Eso lo dice la escritura. Esta, cierto, será el gran holocausto mundial, el exterminio de la tercera parte de la humanidad con armas de destrucción masiva, hermano. ¿Cómo será? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la Biblia nos enseña y nos dice, nos da ciertos indicios o indicaciones, o nos da pistas de cómo va a suceder. No es realmente clara cuando hablamos de escatología, cuando hablamos de tiempos finales. No es 100% clara la escritura, hermano. Entonces acá lo que nosotros estamos viendo, ¿cierto?, es a grandes rasgos qué es lo que va a venir, cuáles serán algunas de las señales, pero no lo sabemos todo tampoco, hermano. Hay cosas que no lo sabemos, que están en la Biblia, pero eso será revelado cuando estemos con el Señor. Si bien no son temas de primera importancia, hermano, lo que estamos viendo, pero sí es importante que podamos saber y conocer los tiempos. No significa que no debamos estudiar, no significa que no debamos saber todo lo que va a acontecer en el mundo. En Apocalipsis 16:12 en adelante dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Ya? En griego esta palabra Armagedón significa derramar o verter.
Entonces vemos, hermano, cómo acá hay una advertencia también acerca de cómo este libro nos muestra parte de los acontecimientos, pero también entre medio acá mete una advertencia. Dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice también que debemos tener cuidado, ¿cierto?, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de andar. ¿Para qué? Para que aquel día el Señor nos pille haciendo así, para que Él nos pille, ¿cierto?, en sus caminos, para que Él nos pille haciendo su voluntad, hermano. Nos pille velando, como dice acá también, ¿cierto?, guardando nuestras ropas. Entonces vendrá un día, hermano, donde el Señor peleará contra sus enemigos y los vencerá, obviamente, ¿cierto? El Señor va a vencerlos a ellos. ¿Cuándo será esto? ¿Cuál será una señal también de todo esto? Que viviremos como en los tiempos de Noé. También será una señal. En Génesis 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esta palabra se corrompió, hermanos, habla de depravación. Era una tierra depravada, la gente era depravada. La generación esta se echó a perder, dice también la palabra en el original. Se enloqueció, se pudrió. Cuando nosotros descomponemos esta palabra, hermano, en los idiomas originales, podemos expandir, ¿cierto?, nuestro conocimiento y ver a qué se refiere. Acá dice: y se corrompió. Y eso significa que se depravó, se echó a perder, se enloqueció, se pudrió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, dice acá, violencia. Y esta palabra en hebreo significa afrenta, agravio, crueldad, desnudez, falsedad, hacer iniquidad, injuria, injusticia, maldad, rapiña, robo, violencia. Así estaba la tierra en ese tiempo. ¿Le parece algo familiar a cómo está el día de hoy? ¿Le parece algo familiar esta palabra violencia a cómo estamos en los días de hoy? Y dice: y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida. Así estaba, ¿cierto? Se había echado a perder la tierra, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, como en esos tiempos, hermano, que vivió Noé, imagínense cómo estaba la tierra, corrompida, podrida. Y yo pienso que el día de hoy se vuelve a repetir la historia, hermano. A lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, como que se ha vuelto a repetir la historia ahora. La gente la vemos así, hermano. Vemos una tierra corrompida, una tierra violenta, una tierra que va en contra de los principios, que va en contra de Dios, que va en contra de la palabra de Dios, que es una sociedad donde cada uno hace lo que se le antoja o cree que hace lo bueno, ¿cierto? Ya es algo subjetivo, sino que cada uno sabe o piensa o cree lo que es bueno y lo hace, cuando puede ser malo, pero para ellos es bueno. Entonces, hermano, el día de hoy nosotros no estamos muy lejos de que el Señor haga su aparición en la tierra. No estamos muy lejos de que Dios venga por su iglesia. Muchos dicen que la iglesia no va a pasar la tribulación, otros dicen que sí va a pasar la tribulación, hermano. Pero en el fondo es lo mismo. Dios a su iglesia no la va a hacer pasar por la ira de Él, porque Dios no puso a su iglesia para la ira, sino que para salvación. Entonces, sea que pasemos o no pasemos la tribulación, en el fondo da lo mismo, porque la iglesia santa del Señor Jesús será salva, es santificada, es apartada y es llevada al cielo. Ahora a lo mejor vamos a vivir, mi postura es que a lo mejor vamos a estar en la primera parte de la gran tribulación, que son los 3 años y medio, donde hay paz y seguridad, hermano. A lo mejor vamos a conocer al anticristo, a lo mejor lo vamos a ver, a lo mejor vamos a formar parte de este gobierno mundial, no lo sabemos, hermano. Pero de que Dios puso a su iglesia para salvación y no para la ira, esa es mi postura y yo estoy en esa posición, hermano. De que Dios nos va a salvar antes de que todo comience a ponerse mal en esta tierra. Cuando comiencen, ¿cierto?, a derramarse las copas de ira, cuando suenen las trompetas, ¿cierto?, cuando comiencen a caer los ángeles, las estrellas, perdón, del cielo, y empiece a haber un caos terrible en esta tierra, hermano, cuando Dios empiece a
a trabajar en esta tierra cuando empiece a limpiarla. En Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este casándose y dándose en casamiento, hermano, habla de casamiento o casamiento de cualquier sexo, de cualquier tipo de persona, de uniones libres, como sea, ¿cierto? Como lo que estamos viviendo en este tiempo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿cierto? Se casaban, vivían juntos, otros no se casaban, había prostitución en la tierra también. Entonces, como en esos días, dice acá en Mateo 24:37, será la venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesús. Y el día de hoy, hermano, insisto, la tierra está corrompida. La tierra está corrompida, hermano, por donde la miremos. A lo malo le llaman bueno los hombres el día de hoy. Las personas le llaman a las cosas malas, a las cosas que son antibíblicas, le llaman bueno, ¿cierto? Hay un odio entre la sociedad, entre las minorías, ¿cierto? Que hacen aceptar sus ideologías de género también. Uno tiene que aceptar, ¿cierto?, todo lo que ellos dicen ser o lo que quieren ser, pero ellos no aceptan nuestra religión, o entre comillas religión, ya entiéndase. No aceptan, ¿cierto?, que nosotros seguimos a un Cristo, que a lo mejor no seguimos las mismas creencias de ellos o no tenemos los mismos gustos de ellos, pero tenemos nuestra relación con Dios, tenemos nuestra forma de vivir, pero ellos no lo respetan. Ellos no respetan eso y nos llaman intolerantes a nosotros. Y en el fondo son ellos los intolerantes, porque ellos nos obligan a nosotros a tratarnos a ellos como no son. Hay un hombre, ¿cierto?, aquí en el país que es que ahora él dice que deben tratarla como una mujer, pero es un hombre, biológicamente es un hombre, pero la ley te obliga a tratarlo como una mujer. Entonces la ley está yendo, ¿cierto?, en contra de lo que es la naturaleza del ser humano. El lenguaje inclusivo también y todas esas cosas, hermano, que el día de hoy están destruyendo nuestra sociedad, están destruyendo a nuestros jóvenes, están destruyendo a nuestros niños. Entonces muchas veces uno, ¿cierto?, quiere que ya el Señor venga pronto, venga luego por su pueblo, porque la tierra está corrompida, hermano, la tierra está absolutamente corrompida. Dios entonces anunció por medio de Noé lo que iba a venir, pero lo que más hace la gente hoy en día es ignorar la palabra del Señor. Acá cuando vino el diluvio, recién ellos, ¿cierto?, cuando el agua ya les llegaba al cuello, comenzaron a rogarle y a clamar a Noé, hermano, para que abriera él la puerta del arca y los dejara entrar. Hasta en eso, ¿cierto?, eran ignorantes ellos, porque la puerta la cerró Dios, no él, no Noé. Entonces hasta el último momento ellos no creían hasta que estaban con el agua al cuello, pero todos perecieron, hermano, porque así no son los caminos del Señor. Dios hace un llamado siempre. Toda persona tiene que escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Toda persona tiene que ser llamada por Dios. Así como dice la Escritura, cierto que serán muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Toda persona, hermano, debe escuchar ese llamado de parte del Señor, que te dice: ven a mis caminos, ven a mi casa, ven a mi reino, yo quiero salvarte, yo quiero que tu vida sea una vida mejor de la que tienes ahora. Dios llama, hermano, y esa es nuestra tarea como cristianos. Dios por medio de nosotros llama a sus hijos, a sus escogidos, los llama, y el que oye la voz, ¿cierto?, y cree en el Señor Jesús, él será salvo. Entonces todos van a escuchar el Evangelio, hermano, todos, porque nadie podrá llegar delante del Señor y decirle: Señor, yo no sabía que tú existías, yo no sabía que habías enviado a Jesucristo a la tierra a morir por el mundo, yo no tenía idea de eso, entonces yo no sé de qué se trata todo esto. Eso no puede ser, hermano, porque el juicio de Dios será según verdad. No predicó a la gente, pero la ignoraron y hasta se burlaron de él. Típico, ¿cierto? Muchas veces la gente también se burla de nosotros por predicarles a un Dios verdadero, a un Dios que salva, a un Dios que restaura. La gente vivía y vive para los placeres, para las diversiones. Quieren entretenimientos, comer, beber y complacerse en el pecado.
En Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, hermano, ¿ves? Se fijan cómo por la fe nosotros llegamos al Padre, llegamos a Cristo por la fe, ¿cierto? Nos acercamos. Él pone la fe en nosotros, Él pone, ¿cierto?, el querer y el hacer también para poder acercarnos al Señor. Y Noé creyó a Dios, ¿cierto?, y condenó al mundo por esa fe. Pareciera que las situaciones se vuelven a repetir en este tiempo, y es así. Veremos a continuación cómo la Biblia nos hace una radiografía a la humanidad sin excepción, hermano, y comprenderemos por qué hay tanta maldad en el mundo. Aquí la Biblia, hermano, en Romanos 3, del 10 al 18, nos hace una radiografía a la humanidad completa, sin excepción de personas, hermano. Aquí no hay excepción de que uno es cristiano, de que otro no es cristiano. No, escuche bien. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay en la tierra? Ninguno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. ¿Se fijan? Insensatos, gente insensata. No hay quien busque a Dios. En esto se basa, ¿cierto?, cuando uno habla del llamado de parte del Señor también. Porque no hay quien busque a Dios. Nadie anda buscando a Dios. Absolutamente nadie. Todos se desviaron, dice, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces podemos nosotros, por medio de esta escritura, hermanos, de estos versículos, podemos comprender por qué hay tanta maldad en la tierra. Podemos entender ahora, ¿cierto? Porque como está escrito, no hay justo ni aun uno, ninguno justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Nadie hace lo bueno, hermano. No hay ni siquiera uno, dice, ni siquiera uno. Entonces ahí podemos comprender nosotros, hermano, por qué esta tierra está corrompida. Entonces Dios, hermano, por medio de Jesucristo es quien nos salva, quien nos rescata, quien nos transforma, quien nos restaura. Es Dios. La obra completa de la salvación es de Dios. El llamado, la renovación del Espíritu, la santificación y próximamente, ¿cierto?, en el cielo la glorificación, hermano. Es un trabajo completo, 100% de Dios, la salvación. Usted no tiene nada que ver aquí, yo tampoco, porque esta escritura de Romanos nos deja claro eso, hermano. En Isaías 22:13, y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Isaías 22:13. Esto lo podemos escuchar en estos tiempos también, hermano. Cuando se habla de lo comido, lo aislado, no te lo quita nadie. Dichos como eso, ¿cierto? Como el que dice acá mismo la escritura, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, disfrutemos porque mañana no sabemos si vamos a amanecer vivos, no lo sabemos. En vez de decir eso, ¿cierto?, deberíamos decir, pongámonos a cuenta con Dios, estemos a cuenta con el Creador, para que si mañana morimos, despertemos en el cielo y no despertemos en otro lado, hermano. Entonces debemos dejar de lado todo esto, hermano, que al final nos separa de la compañía o de la mano del Señor. Y bien escrito está en la Biblia, hermano, que no hay temor de Dios delante de sus ojos, como recién lo leímos. Bien dicho. Entonces esta es una de las señales también que veremos antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Y insisto, hermano, hoy en día la sociedad está así. Vemos hombres, ¿cierto?, que matan a personas para quitarles sus vehículos, matan a personas para quitarles una bicicleta, los matan para quitarles un teléfono celular, hermano. Entonces, ¿qué los motiva a ellos a hacer eso? La maldad, el mal. ¿Por qué? Porque recién leímos, ¿cierto?, una radiografía que nos hace la escritura a nosotros.
como seres humanos, como personas, sin excepción de personas. Entonces es el mal, en la maldad, hermano, porque no hay temor de Dios en nosotros, a no ser que seamos transformados, que seamos cambiados, que seamos restaurados por parte de nuestro Señor. Recién podemos hablar, cierto, de que somos, como dice la Escritura, nuevas criaturas. Entonces la gente hace lo malo, hermano, y no le importa absolutamente nada. Cuando matan a una persona por quitarle un teléfono, ese delincuente no piensa en que esa persona tiene una familia, que es un padre, que a lo mejor es una madre de familia, que es un trabajador, que hay gente detrás de esa persona que va a sufrir. Entonces a ellos no les importan, hermano, absolutamente nada. Y es una pena, es una lástima, pero la Biblia nos muestra que eso es así, hermano, es por naturaleza así. El mal está en nosotros por naturaleza. Así como a nuestros niños, nosotros cuando son pequeños, les enseñamos a hacer el bien, porque lo malo lo saben hacer, viene dentro, intrínseco en ellos, viene dentro la maldad, ¿cierto?, en el ser humano. Y los niños no se les enseña a hacer lo malo, porque lo saben hacer, viene eso dentro de nosotros, sino que les enseñamos a hacer lo bueno, les enseñamos cosas buenas a nuestros niños. Asimismo, ¿cierto?, es en el ámbito espiritual, nosotros estamos muertos, muertos en espíritu, y esa radiografía nos muestra cómo estamos perdidos, hermano. Y no hay salvación a no ser que nos acerquemos a nuestro Señor Jesús. Otro punto es que el Evangelio se va a predicar en todo el mundo, hermano. Las buenas nuevas de salvación se predicarán en todo el mundo. Después de la apostasía, el remanente de los creyentes no contaminados publicará fuertemente el Evangelio en todas partes del mundo. El Evangelio significa buenas noticias, hermano, ¿cierto? Siempre, a veces nos enrollamos nosotros un poco diciendo, ¿cómo predico el Evangelio? ¿Cómo predico a Cristo? Es fácil, hermano. Cristo vino a morir por el pecador, ¿cierto? Por los pecados. Entonces, nosotros debemos predicar a ese Cristo que salva y que murió y resucitó para salvación. Ese es el Evangelio, hermano. Ese es el Evangelio. No es seguir una religión, no es acércate a la iglesia fulana de tal, o acércate al ministerio fulano de tal. No, hermano. No, eso es parte de eso solamente. Después viene como agregado. Pero la salvación está en Jesucristo. Y esas son las buenas noticias. Por eso se llama Evangelio. Porque antes de Cristo, ¿cierto?, no teníamos salvación. Y ahora, ¿cierto?, las buenas noticias son que hay un Salvador que murió por nosotros. Son las buenas nuevas de salvación. Jesús dijo que se predicaría este Evangelio a todo el mundo y después de esto vendría el fin. En Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, a causa de los escogidos. Entonces este sentir, hermano, ya está desde la antigüedad. Ya se oía la voz, cierto, profética, ya se declaraba en una forma exclamatoria. En el Salmo 126:5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Al igual que cuando, cierto, uno predica el Evangelio, ¿qué es lo que quiere? Que mucha gente se salve, hermano. Cuando uno habla, cuando uno predica, cuando uno enseña, lo que quiere el sentir de uno, ¿cierto?, es que la gente, aparte de entender, pueda acercarse a Cristo, pueda acercarse a Jesús, porque ese es el llamado, hermano, del Evangelio, acercarse al Señor Jesús. Y dice acá el Salmo, ¿cierto?, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y eso es lo que uno, el anhelo de uno, es segar, ¿cierto?, con regocijo, que haya una cosecha buena cuando se predica el Evangelio, que mucha gente llegue a Cristo, hermano. Eso es lo que nosotros queremos. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Indudablemente esta será, ¿cierto, hermano?, una grata cosecha cuando alguien, ¿cierto?, se acerca al Señor Jesús a causa de nuestras palabras, ¿cierto?, de lo que hablamos, de lo que decimos, no por mérito nuestro, obviamente, ¿cierto?, porque la palabra es clara que dice que nosotros, cuando hagamos lo que debíamos hacer, debemos llamarnos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque hicimos lo que para lo que Dios nos llamó, ¿cierto?, para predicar su palabra.
Entonces no hay mérito alguno en nosotros, pero si hay alegría cuando llega una persona al Evangelio, si hay alegría cuando un cristiano, o sea, una persona del mundo se acerca a Cristo, si hay alegría en eso, hermano, hay regocijo, porque es un alma, ¿cierto?, que te está acercando al Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados para siempre. Estamos sembrando con lágrimas para cosechar con gozo. Debemos sufrir, hermano, la oposición. Debemos sufrir, ¿cierto?, a veces cuando llevamos el Evangelio. Pero debemos regocijarnos porque todo esto traerá una recompensa, que es vivir el día de mañana con el Señor en el cielo. Es una fe, hermanos, que Él ha puesto en nosotros, y el día de mañana veremos esa fe revelada en el cielo. Veremos esa fe revelada porque estaremos con Cristo, con el Señor. Y el camino del cristiano es así, pues, hermano, es creer, ¿cierto?, para poder ver. Y para eso usamos la fe. Por la fe creemos para poder ver. No como el mundo, ¿cierto?, que el mundo dice ver para creer. Ver para poder creer. Nosotros no, nosotros creemos para ver después la gloria del Señor, la gloria de Dios. Pablo recibió esta gran revelación y escribió para que los cielos del Señor lo llevaran a cabo. En Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cierto? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Hablando, ¿cierto?, del Evangelio, de la predicación y de los que creen, de los que van a creer. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hermoso pasaje, hermano. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y eso es lo que hace hoy a diario la gente, hermano. Invocan a Dios, pero no creen en Dios. Creen en un Dios que se lo han formado o imaginado ellos, o se han creado un Dios. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Se fijan cómo todo va de la mano? El predicador, ¿cierto?, cuando da el mensaje, y el que oye, ¿cierto?, y el que invoca al Señor. Cuando tú crees en el Señor, oyes la palabra del Señor, crees en Él y invocas en aquel en el cual has creído, hermano. Después dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Son hermosos los pies, los caminos de los que anuncian estas noticias de salvación. Después dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se fijan que este Evangelio, no todos creerán a este anuncio? Todos los van a oír, todos van a escuchar este mensaje, hermano. Todo el mundo lo va a oír, todo el mundo va a escuchar ese llamado. Pero acá es claro en decir que no todos van a obedecer. Y ahí, ¿cierto?, donde nosotros encontramos, ¿cierto?, esta doctrina de la elección del Señor. Porque los que oyen son los elegidos. Serán muchos los llamados, pero serán pocos los escogidos o los elegidos. Entonces la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, no han creído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Este Evangelio será predicado a todo el mundo, hermano. Por todo el mundo se regará esta preciosa semilla, este Evangelio. Pero como dice acá, ¿cierto?, no todos creerán a ese anuncio, no todos recibirán el mensaje del Señor. Y esta será una gran señal antes de la venida de Cristo, hermano. No sé si usted ha escuchado muchas veces, o en este último tiempo, ¿cierto?, que antes de que venga Cristo vendrá un gran avivamiento. Yo he escuchado mucho acerca de eso, hermano, de que va a haber un avivamiento en la iglesia y que mucha gente se va a convertir al Señor. A lo mejor nos estamos perdiendo de algo, hermano, porque la Escritura no habla nada de eso, absolutamente nada, sino que lo contrario, habla de una apostasía,
Habla de cómo los falsos van a empezar a salir de las iglesias y van a quedar, ¿cierto?, los verdaderos creyentes. Entonces nuestra tarea, hermanos, como cristianos, es llevar el Evangelio a toda persona, como lo acabamos de leer en el Salmo 126.5. Llevar, ¿cierto?, para después cosechar, llevar esa semilla para después cosechar y traer esas gavillas que serán, ¿cierto?, traídas con lágrimas, con sudor, con dolor también, pero eso no importa comparado con todo lo que el Señor nos ha prometido a nosotros, hermanos. Hoy en día muchas iglesias, hermanos, muchos ministros han detenido esta gran comisión y han hecho de la iglesia un circo. Vemos videos, ¿cierto?, en Facebook, en YouTube, en las redes sociales, de cómo ellos, ¿cierto?, han hecho un circo de las iglesias, con el chicle ungido, con la escoba ungida, con un tipo con una manguera tirando agua y ungiendo a las personas, hermano, que son puras payasadas nomás, porque eso no es el Evangelio de Cristo. Ellos están ofertando, ¿cierto?, el Evangelio, están entreteniendo, como decía Charles Spurgeon, están entreteniendo a las cabras en las iglesias, hermano, entre comillas iglesias. Un verdadero ministro, un verdadero líder, hermano, siempre va a confrontar el pecado de la iglesia y a guiar a las personas a una vida santa. Eso es lo que hace un pastor, eso es lo que hace un guía, un ayo de una iglesia. Lleva el mensaje, lleva la palabra para que la gente tenga una vida cristiana, para que pueda mostrar su cristianismo por medio de sus obras, de sus actos. Pero esto no, hermano, hoy en día estas iglesias solamente se preocupan de cobrarle dinero a las personas, de sus diezmos, sus ofrendas, sacarles plata, ¿cierto?, a las ovejas. Y eso no es el Evangelio, hermano. Los verdaderos comunicadores del Evangelio traspasarán a estos apóstatas, a estas iglesias. Nosotros debemos, hermano, tomar esto como una señal también, estas iglesias, estos falsos hombres. Tomarlo como una señal y ver, cierto, que nosotros no estamos en ese lado del cuento, sino que estamos en el lado correcto. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que estamos del lado correcto? Porque tenemos doctrina bíblica. Tú tienes que comparar tu vida con la escritura, con las escrituras, hermano. No tienes que comparar tu vida con otros cristianos. O decir, no, yo estoy mejor que aquel cristiano. O decir, oh, yo pensé que estaba peor, pero mira fulano cómo está. Entonces te sientes bien, como que tú estás bien, ¿no, hermano? La mejor comparación para tu vida, cómo estás viviendo, es por medio de la escritura. Haz un contraste de tu vida con la palabra de Dios y verás si realmente estás caminando los caminos del Señor. El Evangelio de Cristo será llevado a todo el mundo antes del fin de los siglos, porque Dios no ha cerrado aún los cielos, ni sus ojos se han cerrado, ni sus oídos han dejado de oír. Él sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. Mientras haya vida, hermanos, siempre hay posibilidad de salvarse. Mientras haya vida, mientras tú puedas oír este mensaje, mientras puedas oír este llamado, puedes arrepentirte. Jeremías 50:20 dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque pondré a los que yo hubiese dejado. El enemigo, hermano, buscará el pecado en la iglesia y no lo hallará. No podrá acusar a los escogidos de Dios. ¿Quién podrá acusar, hermano, a los escogidos de Dios? Si Dios mismo los justificó y los salvó por pura gracia, hermano, de Dios. ¿Quién podrá acusar a estos escogidos de Dios? Nadie, ¿cierto? Nadie, porque ya están justificados por medio de la sangre de Cristo. Israel y Judá no han enviudado de Dios. En Jeremías 51:5 dice: porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Este es el remanente santo. Acá también habla, cierto, en el Antiguo Testamento de un remanente, de un porcentaje en este caso, cierto, de los llamados de parte del Señor para salvación. Pablo es claro cuando dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿cierto? Sino que son israelitas y los que son hijos de Abraham por la fe. Esos son los verdaderos
los verdaderos creyentes. Siempre habrá, hermano, un remanente fiel en esta tierra, y esa es la iglesia del Señor, quien llevará, cierto, la palabra hasta el fin de los siglos, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Ese pequeño remanente, esa pequeña iglesia llevará el mensaje del Señor. Siempre, hermano. Somos portadores de su palabra, somos portadores de la palabra del Señor como iglesia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces el Señor sigue respaldando, hermano, su mandato original, que es predicar el evangelio, que es llevar la palabra del Señor a toda criatura. Nuestra obra no es convencer a nadie, nuestra obra no es convencer al pecador de que se arrepienta, no es forzar a la gente a que crean en Jesucristo, al contrario, sino que es llevar la palabra, llevar el mensaje, exponer la palabra del Señor, llamar al pecador al arrepentimiento. Esa es la tarea de nosotros como cristianos, no convencer a las personas. No somos el Espíritu Santo nosotros, hermano. ¿Cuándo sucederá todo esto de lo que venimos hablando? En Dios no hay tiempos, es por eso que la Biblia no lo registra, solamente nos muestra los acontecimientos, lo que va a suceder, pero no dice, no hay año, no hay fecha, no hay día, ¿cierto? Pero sí debemos aprender a conocer los tiempos. Debemos aprender a conocer los tiempos, hermano. Para el verano, ¿cierto? Cuando hay arreboles, cuando se está escondiendo el sol, sabemos que va a haber un día lindo. Al día siguiente, ¿cierto? Será un lindo día. Entonces así también debemos conocer las señales. Cuando va a llover, sabemos que empieza a correr viento norte, empieza el viento a ponerse un poco más tibio, se empieza a nublar, ¿cierto? Conocemos las nubes cuando son nubes de lluvia. Y así conocemos las señales, pues, hermano. ¿Se fijan? Entonces nosotros decimos, va a llover, nos preparamos. Y esas mismas señales son las que deben ahora tenernos a nosotros preparados. Con todo lo que está pasando en el mundo, hermano, nosotros debemos estar más que listos para irnos con el Señor. En cualquier momento, en cualquier instante, porque la venida del Señor, hermano, será como ladrón en la noche. O sea, nadie sabe la hora, nadie sabe el día, nadie sabe el momento. Puede ser ahora, mañana, en 10 años, en 20 años. No lo sabemos, hermano. Lo que sí sabemos es que un día el Señor vendrá por nosotros también de forma individual. Más rato, ¿cierto? Mañana nos puede pasar algo, nos puede suceder algo, hermano, y partiremos a la presencia del Señor. De forma individual, a lo mejor no colectiva como el arrebatamiento de la iglesia, pero de forma individual partiremos al cielo, hermano. Por eso debemos estar preparados. En Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Se fijan, no hay tiempos definidos, no hay tal año será esto, en tal siglo. Ni siquiera nos da una fecha así a grandes rasgos, hermano, sino que solamente nos da señales antes del fin, señales antes de que todo esto acontezca. Así como nosotros sabemos leer, como recién lo comentamos, las señales del tiempo, así también debemos aprender a estar atentos a las señales de las Escrituras, hermano, a la señal que nos ha dejado el Señor para conocer los tiempos y ver cuándo será su venida. Para terminar, las Escrituras nos dan esta advertencia. 24:46 de Mateo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Cómo? En sus caminos, trabajando en la viña, trabajando en la obra. Para eso eran los criados, ¿cierto? En ese tiempo. Para trabajar en la obra de aquel Señor, si hubiera sido, ¿cierto?, una hacienda, un criadero, o lo que hubiera sido, el esclavo en este caso, el siervo debía estar haciendo así, trabajando. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. ¿Por qué? Porque será un siervo obediente. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo un día
que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿cómo debe pillarnos el Señor? ¿Cómo debe encontrarnos? Haciendo así su voluntad. Y así es como un verdadero cristiano se comporta, hermano, haciendo la voluntad del Señor, confiando en Él en estos tiempos de crisis, ¿cierto? Confiando en el Señor, no confiando en los hombres, no confiando en la humanidad, sino que confiando plenamente en el Señor, hermano. Los que son los falsos, ¿cierto? Que hemos hablado, ¿cierto? De los apóstatas, de los falsos maestros, los falsos cristos, todos ellos, ¿cómo se comportan? Como dice acá, ¿cierto? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los consiervos, aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará. Se fija que acá tenemos los dos, tenemos el siervo que el Señor lo pilla haciendo así, y le dice, de cierto os digo que sobre todo sus bienes lo pondrá. O sea, será un acto de confianza, de ir a bien, buen siervo, te pondré sobre mucho, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y después muestra al siervo que es malo, y ahí habla de estos falsos, de los que se enseñorean de la iglesia, pero para mal, de los que no les importa, ¿cierto? Y dicen que todo esto del Evangelio, de Jesús, de la Biblia, es una mentira, que esto está bueno solamente para negocio, para sacar dinero, para poder vivir. Así que comienzan a hacer un show de la iglesia, comienzan a maltratar a las personas, les sacan el dinero, y el Señor dice acá que Él a ellos los va a castigar duramente y pondrá su parte con los hipócritas, porque eso es lo que son, hermanos, hipócritas. Todos estos que se enseñorean de la iglesia de Cristo son unos hipócritas, unos falsos. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero al buen obrero, al que cuida su iglesia, al que le da la palabra, hermano, que corresponde a la iglesia, la corrige, la exhorta, a ese siervo que le dice acá, cierto, el Señor que lo pondrá sobre mucho. Asimismo tú, con tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, siempre debes estar glorificando al Señor. Donde quiera que vayas, siempre debes glorificar al Señor y serás un buen siervo. Y pues si viene el Señor, te pillará haciendo así como su palabra, su voluntad, comportándote como un cristiano. Así te pillará el Señor. Entonces tenemos estos dos aquí siervos, y nosotros, cierto, estamos del lado del buen siervo, porque así nos queremos comportar, así nos comportamos, y así queremos esperar a nuestro Señor, que nos encuentre haciendo su voluntad, hermano. Así que te invito a que puedas seguir adelante, a que podamos seguir proclamando la grandeza del Señor, hermano, a que podamos cada día seguir adelante, seguir caminando, que podamos el día de mañana llegar a ese punto, hermano, de que el Señor esté con nosotros, de que nosotros estemos con el Señor, de que podamos llegar al cielo y estar con el Padre. Ese será ya el fin de todas las cosas, hermano. Y es maravilloso porque la Biblia dice que allá no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá nada, hermano. Solamente habrá gozo, paz y alabanza para el Señor. Entonces eso es lo que queremos hacer nosotros, hermano. Y si queremos gozarnos en el Señor un tiempo aquí en la tierra, ¿cuánto más nos vamos a querer gozar con Él en el cielo, hermano? Entonces aprendamos, cierto, de las señales, aprendamos de las cosas que han de venir, hermano, y preparémonos. Estemos preparados, mejor dicho, no preparémonos, estemos listos, esperando, cierto, para que nuestro Señor, cuando venga, nos pille haciendo así como en su palabra. Amén. Te invito a que hagamos una oración, hermano, para que podamos estar despidiéndonos de este mensaje. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy nos has guardado, nos has cuidado, hermano. Señor, nos has protegido, has estado con nosotros. Te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza a ti, Padre, porque eres digno de recibirla, eres digno, Señor, de que nosotros demos esa alabanza y esa gloria a ti. Hemos tenido alimento, el pan en nuestra mesa no nos ha faltado, Dios mío santo, y sé que a mis hermanos tampoco les ha faltado, porque tu palabra es fiel cuando dice que a los tuyos nada les faltará, mi Señor.
Te ruego por cada uno de mis hermanos, si hay alguno que está en enfermedad, si hay alguno que está en tormento, en dolor, en angustia, mi Señor, que tu mano poderosa, que tu mano de amor, de misericordia, de gracia, Señor, vaya a cada uno de mis hermanos a restaurar, a traer paz interior, a traer alivio al dolor, a la enfermedad, a traer tranquilidad y paz al corazón, Señor, porque sabemos que los hijos de Dios tenemos paz, Señor, contigo. Y tú nos entregas esa paz que el mundo no conoce, que el mundo no da. Esa paz que sobrepasa todo conocimiento y todo entendimiento humano, Padre. Por eso te rogamos por nuestros hermanos, por sus familias, por sus hijos, Señor. Para que aquellos que aún no han llegado al Evangelio, que aún no han llegado a ti, Señor, puedan el día de mañana hacerlo. Rogamos por los hospitales, Señor, por toda esa gente que día a día se esfuerza en trabajar en estos tiempos de pandemia, de crisis, Señor. Te rogamos por todos esos doctores, médicos, los paramédicos, enfermeros, Señor, todos los que conforman un cuerpo médico en un hospital, para que tú seas fortaleciendo a aquellas personas, para que tú seas ayudando y teniendo misericordia de cada uno de ellos, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos malos, Padre, pero aferrados de ti, Señor, aferrados a tu mano, estando abrazados a ti, Señor. Sabemos que nada, Señor, nada nos va a suceder. A lo mejor vamos a enfermar, a lo mejor vamos a morir, Señor, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos y tenemos plena certeza y plena confianza, Señor, de que si es así, partiremos a tu presencia, Padre. Y eso es muchísimo mejor, como decía Pablo, de estar contigo antes de estar en este mundo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por esa salvación tan grande, Padre, que nos has regalado, que nos has regalado a nosotros, Señor, siendo indigno, no mereciendo todo esto, Señor. Tú lo has regalado a nosotros, por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia. En el nombre de Jesús, dejamos esta oración y dejamos esta palabra en tus manos, Señor, y damos gracias porque cada día tú estás con nosotros, Señor, que no nos dejarás, no nos desampararás y estarás hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos encontramos el próximo domingo. Vamos a continuar, ¿cierto?, con la serie de los últimos tiempos, viendo estas señales y conociendo las señales que Dios nos ha dado para que podamos conocer los tiempos y saber que su venida está pronta, que está pronta la reunión de su iglesia, hermano, de la iglesia de Cristo con el Señor, muy pronta. Así que te dejo un abrazo, un beso, hermano, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.